Ustedes ya deben haber revisado los videos de tal manera que pasaré rápido por los temas de probabilidad, haciendo énfasis solamente en lo que nos interesa para el curso. Recordemos pues que un experimento es todo acto que proporciona datos y pueden ser deterministas o aleatorios. El determinista hará referencia a aquel cuyo resultado siempre es el mismo y el aleatorio al que pues puede variar de acuerdo a su espacio muestral. Si yo tengo un objeto que dejo caer, cada vez que lo deje caer, el objeto va a caer por la ley de la gravedad. Si yo en cambio estoy lanzando un dado, cuando lanzo un dado una oportunidad puede caer 5, en otra puede caer 1, volver a caer 5. Entonces eso es lo que se llama que es aleatorio. El espacio muestral, entonces, es el conjunto de todos los posibles resultados. Si yo tengo una moneda, por ejemplo, entonces el espacio muestral será 2, la cara y el sello. Si yo tengo un espacio muestral de un dado, pues tiene 6 caras, el espacio será de 6. Si yo tengo 100 personas para seleccionar aleatoriamente a alguien, pues el espacio muestral será de 100. Nosotros hablamos básicamente de espacios muestrales finitos. En la industria pues también se habla de infinitos como el número de averías, que teóricamente puede ser infinito. La probabilidad entonces de un suceso es la proporción de veces que ocurre dicho suceso si el fenómeno, el experimento, la observación se repite en un número grande de ocasiones. La probabilidad no aplica, en realidad no da exacto. Si yo lanzo una moneda 2 veces, no quiere decir que una vez caiga cara y otra vez caiga sello. Si eso fuera así, sería determinista. Será el 50% de las veces cara o el 50% de las veces sello si la lanzo muchísimas veces, 500.000 veces. De resto no va a ser exactamente el 50%. Esa probabilidad se mide entre un número entre 0 y 1. Si un suceso pues nunca ocurre, la probabilidad es 0. Y si siempre ocurre, o sea, si es determinista, pues la probabilidad será 1. Vamos a expresarla de 3 maneras, como decimal, es decir, como proporción, 0,8, 0,7, como fracción, un sexto, un octavo, un décimo, o esas proporciones convertidas a porcentajes como un 20%, un 30%, un 40%. En una población de n elementos, esta es la fórmula de la probabilidad, de esos elementos K presentan una característica A, la probabilidad de A sería esta, la probabilidad de A es igual a K sobre N. Entonces tenemos la probabilidad, supongamos, de que sea cara, es el número de caras que tiene la moneda, que es una, sobre el número del espacio muestral como tal, que es cara y sello, o sea 2, o sea 1 sobre 2. Si en una población de 100 pacientes yo tengo 5 hipertensos y voy a elegir a uno aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un hipertenso? Pues la probabilidad de hipertenso será 5 hipertensos que tengo sobre 100 individuos, o sea, el 5%. Las propiedades básicas de las probabilidades, pues tenemos uno, el importante conocer el que no suceda al A o el complemento de A o A barrita. Entonces, para un suceso A, la probabilidad de que suceda su complementario es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿De dónde se deduce esto? De acá, de que la probabilidad de A más la probabilidad de no A, pues es 1, porque no hay alternativa, o es A o no es A. Por ejemplo, A es estar vivo, la probabilidad de estar vivo más la probabilidad de estar muerto, que sería no A, es 1. De tal manera, la probabilidad de no A es 1 menos la probabilidad de A. Si un fenómeno tiene dos posibles resultados A y B mutuamente excluyentes, o sea, o da A o da B, es decir, que no pueden darse de forma simultánea, por ejemplo, al lanzar la moneda, o cae cara o cae sello, pues la probabilidad de unas dos, de que se produzca una de las dos, con notación matemática, A o B, cara o sello, es decir, que caiga cualquiera de las dos, pues será la probabilidad de A más la probabilidad de B. Importante que recuerden el concepto de O matemático. Probabilidad de A de cara o sello, o sea, si lanzo, cae cara o cae sello inevitablemente. Yo no estoy diciendo de la probabilidad de que caiga cara, ni estoy hablando de la probabilidad de que caiga sello por separado, sino que caiga cara o sello, eso equivale al 100% en el caso de una moneda.
Si extendemos esta ley aditiva a más valores, por ejemplo, dados, entonces la probabilidad de que caiga 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, pues será la probabilidad de que caiga 1 más la probabilidad de que caiga 2, más la de que caiga 3, etcétera. Es decir, llego a un 100%. Así las cosas, en este pequeño y muy simple ejemplo que les presento, en un salón de 50 personas, que 38 tengan ojos color café, 10 color miel y 2 color verde, si yo les pregunto que al elegir al azar un individuo de ese grupo, ¿cuál es la probabilidad de escoger a alguien con ojos de color miel o color verde? Pues simplemente será la probabilidad miel o verde, cualquiera de los dos, pues será la probabilidad de que sean ojos color miel, que sería 10 sobre 50, o más la suma de los que tengan ojos color verde, 2 sobre 50, hacemos el cálculo, nos da un 24%. Obviamente también podríamos decir que la probabilidad de que tengan ojos color miel o color verde es igual a la probabilidad de que no tengan ojos cafés, que sería 1 menos 38 sobre 50, porque son 38 los que tienen ojos de color café, lo que me daría obviamente el mismo 24%. Si un fenómeno determinado tiene dos posibles resultados A y B que no son mutuamente excluyentes, es decir, que se pueden dar a la vez, cambia obviamente la fórmula. ¿Por qué cambia? La probabilidad de A o B pues será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, que lo habíamos visto, pero como tenemos gente que tiene las dos, o personas que tienen las dos características y ya está sumada en ambas, tenemos que restar una vez. Veamos el ejemplo. En un grupo de 40 adolescentes, 28 fuman y 18 consumen licor. Se aclara que 10 de los 40 fuman y consumen licor. Entonces, hay 10 que tienen los mismos hábitos. Esos 10 están aquí y también están aquí. Entonces, si yo al elegir un individuo de este grupo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un adolescente que fume o que consuma licor? Fumar o consumir licor, pues sería el de fumar, 28 sobre 40, el de consumir licor, 18 sobre 40, pero como aquí ya sumé los 10 y aquí también sumé los 10, de los 10 que fuman y consumen licor, me toca restarlos en una oportunidad, menos 10 sobre 40, de tal manera que la probabilidad es del 90%. También, y muy, muy importante, es la probabilidad condicionada, que la vamos a usar constantemente en epidemiología. La probabilidad de que suceda A, dado que ya sucedió B. Supongamos la probabilidad de tener cáncer de vejiga, que sería A, dado un factor, digamos, de fumar. Entonces, A es siempre la enfermedad, B será siempre el factor. A dado B, está dando por hecho que ya E se cumple, es decir, que todos los individuos cumplen B y en ellos cuántos van a tener A. Para ello, entonces, justamente la probabilidad condicionada es la que nos permite hacer los análisis propios de estas tablas de 2×2 o tablas de contingencia o tabla cruzada o tabla tetracórica. Vamos a usarla muchísimo y tenemos que aprender a hacerla bien desde el principio. Primero que todo, tener en cuenta que las filas son tituladas por lo que consideramos el factor, bien sea factor de riesgo o factor protector. En el renglón de arriba va positivo y en el renglón de abajo va negativo. Las columnas las titula la enfermedad presente la primera y la enfermedad ausente la segunda. Enfermedad o evento o situación que estamos estudiando. Obviamente tenemos los totales horizontales y tenemos los totales verticales. Veamos entonces qué nos dice esta tabla. Aquí estamos hablando de la relación entre sedentarismo y enfermedad cardiovascular. Entonces aquí tenemos sedentarios y no sedentarios. Aquí personas con enfermedad cardiovascular y personas sin enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos sedentarios en total son 82. No sedentarios en total son 118. Enfermos en total son 36. Sanos en total son 164. De los sedentarios, de los 82 sedentarios, 22 están enfermos y 60 están sanos. Y de los no sedentarios, de los 118 no sedentarios, 14 están enfermos y 104 están sanos. Entonces, cuando hablamos de la probabilidad de A dado B, probabilidad de A dado B sería la probabilidad de que se tenga enfermedad cardiovascular dado que se es sedentario.
En ese caso, ¿de quiénes estamos hablando? Solo de los sedentarios. Entonces, la probabilidad de A dado B, es decir, de que enfermedad cardiovascular dado sedentarismo, sería 22 sobre 82, porque la cantidad de sedentarios son 82, se nos convierte en el denominador, y de ellos 22 son los que están enfermos. Si habláramos de la probabilidad de que esté enfermo personas no sedentarias, dado que no son sedentarias, probabilidad de enfermedad cardiovascular, dado que no sean sedentarias, estaríamos hablando solamente del renglón de no sedentarios, 118. ¿Cuántos enfermos? 14 de 118, 14 sobre 118. Inclusive podríamos hablar, aunque no sería el caso para la epidemiología, pero supongamos que quisiéramos saber de los enfermos, o sea, dado que es enfermo, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido sedentario? Entonces, de todos los enfermos, de 36, 22 eran sedentarios, entonces 22 sobre 36. O lo mismo, dado que es sano, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido sedentario? 60 sobre 164. Este 36 sería la probabilidad de estar enfermo, o sea que sería 36 sobre 200. La probabilidad de estar sano, 164 sobre 200. La probabilidad de ser sedentario, 82 sobre 200. Y la probabilidad de no ser sedentario, 118 sobre 200. Veamos entonces que la probabilidad de A dado B, que les decía A dado B, o sea, estar enfermo dado que es sedentario, 22 sobre 82, es igual a la probabilidad de A y B. ¿Cuál es la probabilidad de A y B? O sea, que tenga las dos, que sea sedentario y que esté enfermo, es 22 sobre 200. Y la probabilidad de B es el factor, es 82 sobre 200. De ahí se deduce que esta igualdad en esta ecuación. Entonces, reafirmemos, la probabilidad de enfermar, la probabilidad de estar enfermo, pues son 36 casos sobre 200 posibles, 18%. Probabilidad de enfermar de un sedentario, pues dado que es sedentario, pues el denominador es 82, 22 de 82 es el 27%. Probabilidad de enfermar de un no sedentario, pues lo mismo, de un no sedentario son 118, ¿cuántos hay enfermos? Son 14, nos da el 12% y mantenemos la fórmula. Si la ocurrencia o no de un determinado fenómeno B no influye en la ocurrencia del suceso A, se dice que los sucesos son independientes. Veamos el ejemplo. Yo aquí tengo ya la relación entre ser sedentario y no ser sedentario y ser miope o no ser miope. Eso no tiene nada que ver, esas dos cosas no se relacionan. Entonces, cuando eso es así, cuando no hay relación entre las dos variables, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, porque si B no afecta en nada, pues es exactamente lo mismo. Veamos. En este caso, la probabilidad de A dado B sería del total de sedentarios de 80, ¿cuántos están enfermos de miopía? 20 sobre 80 y me da 25%. ¿Y cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de estar enfermos, pues 30 sobre 120. Probabilidad de A, 30 sobre 120.25. Estamos viendo que de base esos dos elementos no se relacionan. Entonces, como veníamos con esta fórmula que ya les había presentado, entonces lo que podemos hacer es un reemplazo de la fórmula y obtenemos que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En caso de independencia, la probabilidad de que ocurran dos sucesos de forma simultánea es igual al producto de las probabilidades individuales de ambos sucesos. Entonces, si la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, estamos hablando de independencia de los fenómenos. Sigamos aquí con nuestro ejemplo de sedentarismo. ¿Cuál es la probabilidad de A y B? El inicio de la fórmula, probabilidad de A y B. A y B es 20, donde están los enfermos y son sedentarios, sobre 120, que es el total de la muestra, nos da 0,166. Igual a la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A es la probabilidad de estar enfermos, es decir, 30 sobre 120, que nos da 0,25. Y la probabilidad de B es la probabilidad de ser sedentario, que será
es la probabilidad de B de sedentario, que será 80 sobre 120, que nos da 0.66. Si multiplicamos esta 0.25 por 0.66, tenemos un 0.166 igual al de la probabilidad de A y B. De tal manera que estaríamos demostrando que en este estudio quedó claro que ser sedentario no se asocia, no se relaciona con tener miopía, o que el sedentarismo y la miopía son variables independientes. Entonces tenemos clarísimo esto: A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B en caso de independencia. Entonces, si nosotros fuéramos a arrojar dos dados para obtener el resultado 3, 6, aquí aplica el concepto de independencia. O sea, el hecho de que un dado caiga en 3 no es factor para que otro dado caiga en algún otro valor. Son valores independientes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 3 en un dado? Pues será, hay un 3, o sea, 1 sobre 6 posibles valores, un sexto, y de que caiga 6 en el otro, como tal lo tenemos, es 1, hay una cara que tiene el valor 6, sobre 6 caras que tiene es un sexto, por un sexto, es decir, un 36avo. La probabilidad sería de un 36avo. Volvamos al ejemplo de sedentarismo y enfermedad cardiovascular. Entonces, si el sedentarismo y la enfermedad cardiovascular fueran independientes, aplicaría esta fórmula. Entonces vamos a poner la prueba. También hay fórmula de dependencia, pero nosotros, pues, para lo que vamos a trabajar, con una tenemos. Entonces, 22 sobre 200. ¿Por qué? Porque probabilidad de A y B es 22, donde se cumplen las dos, están enfermos y son sedentarios, sobre el total de la población, 22 sobre 200, sería igual a la probabilidad de A. Probabilidad de A es la probabilidad de estar enfermo, es decir, 36 sobre 200, aquí está 36 sobre 200, por la probabilidad de B, que es ser sedentario, sedentarismo, 82 sobre 200. Tenemos que esta división da 0.11, que esta da 0.18 y esta da 0.41. Al multiplicarlas tenemos 0,0738. Entonces, 0.11 es diferente a 0.0738. Entonces, si no se conserva la igualdad, es porque los fenómenos no son independientes, es decir, son fenómenos dependientes o son fenómenos que se relacionan entre ellos. Entonces, para que practiquen un poco, por favor, se realizó un estudio que buscaba relacionar el consumo del tabaco con la disfunción eréctil. Se encontraron 100 individuos con disfunción eréctil y 550 sin ella, 150 fumadores y 500 no fumadores. En este ejercicio, entonces, fumar sería el factor de riesgo y la disfunción eréctil sería el evento. Los fumadores que tenían disfunción eréctil fueron 40. Entonces, lo que deben hacer es la tabla, ya saben, titulando las filas con el factor de riesgo y las columnas con el evento que se está estudiando. Una vez hecho ello, por favor, determinen si, según este estudio que en alguna oportunidad hicieron, se cumple o no se cumple la ley de la independencia. Si la igualdad se mantiene, es porque son fenómenos independientes. Si no se mantiene la igualdad, es porque son fenómenos dependientes o se relacionan, o lo que quiere decir que el tabaquismo sería un factor de riesgo para la disfunción eréctil.